Tiempo de la palabra. Por favor, pueden buscar en sus Biblias en el Antiguo Testamento, en Éxodo 14, del versículo 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Se nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos de Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahora vamos a escuchar la predicación de la palabra por María Paz Álvarez, que viene llegando de Malasia. El nombre de la prédica es Seamos testigos de quién es Dios. Bienvenida, María Paz. Hola, soy María Paz y en el día de hoy les voy a compartir este sermón que he llamado Seamos testigos de quién es Dios. Recuerdo que cuando apenas tenía 11 años me tocó predicar en una iglesia en Temuco y recuerdo que después de esa experiencia me prometí que nunca más me iba a subir a un púlpito a predicar. Y bueno, cosas que hace Dios, después de 18 años estoy acá, quizás no en un púlpito, pero sí predicando. Y justamente hoy día, más que una prédica, me gustaría compartirles un testimonio de cómo he podido ver a Dios en medio de circunstancias difíciles y ver a Dios en mi vida. Como podemos ver en la Biblia, en el libro de Éxodo, nos cuenta cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto, cómo el pueblo fue liberado y todo el camino que tuvo que recorrer para llegar hasta la tierra prometida. Justamente lo que vemos en el contexto de Éxodo en el inicio es que el pueblo de Israel se había multiplicado en gran manera, lo que generó temor en los líderes egipcios, provocando que tuvieran esclavos durante 400 años. Es por eso que Dios escogió y preparó a Moisés dentro de la familia del faraón. Y fue así como Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Pero el faraón se negó a hacer esto, por lo cual Dios mostró su poder enviando 10 plagas, donde la última de ellas fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Por eso fue que el faraón finalmente se convenció y logró liberar al pueblo de Dios. Es por eso que hoy lo que vamos a ver es qué ocurrió después que el faraón liberó al pueblo de Israel, a través de 3 puntos. ¿Ya? Vamos a profundizar que, punto número 1, el pueblo sintió temor y se quejó. Punto número 2, Moisés nos deja una enseñanza como líder. Y punto número 3, Dios a veces nos dice: vamos, muévete. Bueno, vamos a comenzar con el punto número 1. El pueblo sintió temor y se quejó. Como podemos ver en la lectura bíblica que leyeron anteriormente, en Éxodo capítulo 14, en el versículo número 10 dice: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho temor y clamaron al Señor. Entonces, como podemos ver en el versículo número 10, el pueblo se atemorizó. Y si vamos al diccionario común y corriente, podemos ver la definición de la palabra temor. Temor significa, literalmente, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o vaya a ocurrir. Si vemos en la Biblia, el pueblo de Israel estaba escapando de los egipcios y por una parte tenía atrás de ellos a todos los soldados persiguiéndoles, como dice la Biblia, pisándole los talones, y hacia adelante tenían el Mar Rojo, o sea, estaban en el medio de una situación que parecía imposible de estar libres. ¿Y qué pasó con el pueblo? Obviamente sintieron temor, y el temor, ¿qué es lo que nos genera? ¿Qué produce el temor?
El temor produce que nos paralicemos y nos impide poder avanzar, porque cuando nos paralizamos no podemos avanzar. Y no solo no podemos avanzar, sino que al paralizarnos perdemos el foco de hacia dónde vamos y dejamos de estar atentos en lo que va a suceder. Y justamente leyendo este versículo me empecé a preguntar ¿por qué surge el temor? ¿Qué es lo que hace que sintamos temor? Y una de las cosas que nos hace sentir el temor es que no tenemos el control de lo que va a suceder. Justamente mirando acá la Biblia, el pueblo de Israel no sabía lo que iba a pasar, estaba ahí entre medio de estas dos situaciones difíciles, entre que venían los soldados detrás de ellos y adelante tenían el mar rojo. Y justamente el pueblo, al no saber lo que iba a pasar, empiezan a pensar en lo que habían dejado atrás. ¿En qué había atrás? Egipto. Y aunque lo que había atrás era esclavitud, era algo conocido. Mientras que lo que estaba por suceder ahora es que ellos ya eran libres, pero no sabían qué iba a pasar, ni cómo iban a llegar a la tierra prometida. Una de las cosas que surge con el temor es que no confiamos en quién nos guía. Tenemos a Dios que nos guía y no confiamos en eso. Es lo mismo que el pueblo de Israel. No confiaron en su líder que iba delante de ellos, que en este caso era Moisés. Justamente leyendo en el diccionario busqué cuál era el antónimo de la palabra temor o miedo. Y el antónimo es valor, es todo lo contrario. Y si buscamos en la Biblia versículos acerca de no temer, podemos encontrar más o menos 166 versículos donde Dios nos dice no temas. Uno de mis favoritos es Josué 1:9 que dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Y justamente, si seguimos avanzando en los versículos, vemos que en el versículo 11 y 12 el pueblo se quejó. Justamente después que surge el temor, que el temor nos paraliza y nos impide poder ver, viene la queja. Y en este caso el pueblo de Israel, ¿contra quién se quejó? Contra su líder Moisés. Y me pregunto, después de haber visto el poder de Dios por medio de las 10 plagas, sobre todo la última plaga, aún así el pueblo de Israel dudó. Y no solamente dudó de Dios, sino que también dudó de Moisés, su líder. Aquella persona que Dios había dado un mandato y él había sido obediente a ese mandato. Por eso, tal vez hoy tú y yo nos podemos sentir como los israelitas, que estamos entre medio. Por una parte, un ejército, que en este caso puede ser el COVID-19, que es una pandemia, y por adelante el Mar Rojo, que es todo lo que implica el COVID, perder el trabajo, o por ejemplo que nos disminuyan el sueldo, o también que se nos puede enfermar un familiar, o cualquier otra circunstancia. Y nos sentimos como encerrados en estas dos cosas. Es por eso que nos podemos sentir tentados a sentir temor y quejarnos. Pero justamente es el momento para poder ver a Dios. Pero ahora vamos a ver en el punto número 2 cómo un líder se planta frente a la adversidad. Si vamos al versículo número 13 en Éxodo, vemos que Moisés le dice a su pueblo 3 cosas muy importantes. Le dice: 1, no temas. 2, mantengan sus posiciones y serán testigos de la salvación de Dios. Y 3, dice: quédense quietos y el Señor presentará batalla por ustedes. Justamente mientras el pueblo sentía temor y se quejaba, pensando en lo que podía venir o en lo que habían dejado atrás, como desenlace vemos que Moisés se planta frente a ellos y le dice: oigan, pongan atención, no deben tener miedo, manténganse en sus posiciones y verán, serán testigos de que la salvación viene de Dios. Y además les dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Otro versículo que habla de esto mismo, que lo pueden anotar, es el Salmo 46:10, que dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra.
Justamente aquí vemos cómo un líder como Moisés empezó a transmitirles tranquilidad a su pueblo, a decirle, oigan, confiemos en Dios, miren, onda, esto va a suceder, como tranquilos. Y justamente frente a la tentación de quejarnos y sentir temor, nosotros podemos reaccionar como un líder de Dios, como Moisés. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una hermosa oportunidad de transmitirle a las personas que no tengan temor. ¿Y cómo podemos hacer eso? De formas muy prácticas. Por ejemplo, podemos llamar por teléfono a nuestras familias, a nuestros amigos y transmitirles la paz de Dios por medio de un versículo, por medio de decir que todo va a estar bien, que debemos confiar. También puede ser de formas prácticas, como por ejemplo si tenemos un vecino adulto mayor o también, por ejemplo, si tenemos algún familiar que no puede salir a comprar, preguntarle, mira, yo puedo ir a hacerlo por ti, o conversar con él en medio de esta situación. Es una hermosa oportunidad también dentro de nuestra misma familia. Cuando, por ejemplo, si alguno perdió el trabajo, o otro le disminuyeron el sueldo, o alguien se enfermó, podemos también transmitirles paz de Dios por medio de sentarnos, conversar, tomarnos un café, y ver cómo podemos ver a Dios en medio de esta situación, cómo podemos mantenernos en nuestras posiciones y ver que esa salvación viene de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios tiene una respuesta para esto. Y también ver que Dios presentará batalla por nosotros, que Dios también podemos ver su sanidad, podemos ver su provisión, podemos ver su cuidado. Y justamente siendo como Moisés, transmitiéndole estas cosas a las personas que están en nuestro entorno, que puede ser la gente de la iglesia, la familia, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Bueno, y en el último punto, que es el punto número 3, Dios nos dice, vamos, muévete. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a Éxodo 14, pero en el versículo número 14, que fue el último que leímos, Dios dice literalmente esto, dice, ¿por qué clamas? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. A mí este versículo, la verdad es que cada vez que lo leía como que me impacta mucho, porque por una parte vimos al principio en el primer punto que el pueblo tuvo temor, el temor los llevó a la queja. Por otra parte vemos a Moisés, un líder que se plantó frente a la queja del pueblo y les dio una respuesta que venía de Dios, como no tengan temor, todo va a estar bien, tranquilo, Dios está con nosotros, la salvación viene de Él peleará la batalla por nosotros. Y después vemos que Dios dice, oigan, ¿por qué están clamando? Moisés, tú que eres el líder, onda, yo te di un mandato. Toma la vara, que era lo que Moisés tenía en ese momento en la mano, y divide el mar, y haz que el pueblo se mueva, camine. Y a mí eso que me impacta en el sentido de decir, oye, Dios, ¿qué le dio a Moisés? Le dio una instrucción. Dentro de la instrucción también le dio una herramienta, que era la vara. Y le dijo, dile a la gente que camine. Entonces, a veces Dios va y te dice, vamos, muévete. Yo voy a abrir el mar rojo. Soy yo el que va a hacer la obra. Deja de clamar. A veces justamente quizás tenemos una actitud de mucha quietud. Y es verdad, es bueno orar y buscar a Dios. Pero también a veces Dios nos llama que en medio de seguir buscando a Dios podemos tener una actitud proactiva de usar lo que Dios nos dio en nuestra mano. Así como Moisés, que era la vara. Entonces en muchos momentos de nuestra vida Dios nos dice, oye María Paz, ponte en marcha y deja de clamar. Cuando vemos aquí mismo en Éxodo que Moisés ya había recibido las instrucciones de liberar a su pueblo. Él había confiado en Dios, había hecho lo que Dios le había dicho. Y ¿te has dado cuenta o te ha pasado en este tiempo que Dios quizás te haya dicho en medio de la pandemia, oye, ¿cuál es tu vara? ¿Qué fue lo que yo te di en tu mano para que tú pudieses a través de eso mostrar la gloria y el poder de Dios, que la salvación viene de Él y que Él presentará batalla por nosotros? Y justamente con esto podemos ver que sí, que en medio de esta situación Dios nos dice que estemos quietos, que tengamos paz en nuestro corazón. Pero el tener paz también implica
que confiemos en Dios, confiemos que Él está con nosotros, confiemos que Él tiene el control de las cosas. Pero también nos dice, oye, yo te di algo, te di dones, te di habilidades, te di quizás recursos, te di una casa, te di una profesión, te di tus labios para poder hablar y proclamar de la paz de Dios. Entonces, te pregunto, ¿qué te ha dado Dios para hacer en medio de la pandemia? Bueno, y justamente en medio de esta situación de la pandemia, yo les quiero compartir este testimonio. No sé si algunos de ustedes saben, pero yo hace un mes vivía en Malasia, en Kuala Lumpur, con mi esposo Franco. Y como todos ustedes saben, en Asia comenzó el COVID-19. En Malasia estaba todo súper controlado, habían casos, pero estaba todo muy controlado hasta que vino un evento con 15.000 musulmanes. Para los que no saben, Malasia es un país musulmán. ¿Qué pasó? Este evento había una persona contagiada, lo que generó contagios masivos en un transcurso de muy pocos días. Mi marido Franco, él está estudiando un MBA en Malasia, entonces el día viernes la universidad mandó a llamar a todos los estudiantes a una reunión para decirle qué es lo que iba a suceder porque empezaron a aparecer estos casos de forma muy rápida y a multiplicarse. Y nos dijeron que se suspendían las actividades, se suspendían las prácticas, los proyectos, los eventos y que ahora todo iba a ser de forma online y que debíamos mantenernos en cuarentena en la residencia estudiantil, cada uno en su departamento. Y también nos dijeron que por seguridad preferían que en el fondo nosotros cada uno, los que eran extranjeros, se volvieran a su país de origen y que ellos nos darían los pasajes para eso, pero teníamos hasta fines de marzo para tomar la decisión si nos quedábamos en cuarentena en la residencia o nos íbamos cada uno de vuelta a sus países respectivos hasta que la pandemia disminuyera. Nosotros, con Franco y nuestros amigos más cercanos, dijimos, bueno, esto es una exageración. Habían apenas 40 casos en Malasia el viernes. Dijimos, bueno, quizás esto le están poniendo mucho. Y nosotros nos lo tomamos súper relajado. Dijimos, bueno, ahí evaluemos, veamos. Y empezaron a pasar los días y llegó el día lunes. El día lunes se habían multiplicado los casos. De 40 habían pasado a 500. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y además el COVID había llegado a Chile. Mientras transcurrían las horas dijimos, bueno, volvámonos a Chile, llamamos por teléfono y dijimos, ya, cómprenos los pasajes. El tema de comprar los pasajes era un gran lío. ¿Por qué? Porque de Malasia a Chile no hay vuelo directo, es muy largo, lo que se necesita sí o sí es hacer escala. Y para llegar a Chile hay muchas formas, pero lamentablemente había que pasar por los países que había conflicto. Había una forma de llegar directamente a Europa y en Europa estaba el COVID y estaba creciendo de forma exponencial y habían fronteras que estaban cerradas. Otra opción era ir hasta China, de China a Estados Unidos a Chile. Opción que no se podía porque no se podía ir a China, de China tampoco se podía ir a Estados Unidos y de Estados Unidos tampoco se podía ir a Chile porque también estaba el problema de que estaban cerrando las fronteras. Hasta que finalmente, gracias a Dios, encontraron un pasaje para mí, Franco, y un amigo nuestro, Cristóbal. Bueno, empezaron a pasar estos días y de lunes a jueves, que era el día de nuestro pasaje, los casos empezaron a aumentar, empezamos a ver cómo nuestros amigos y compañeros de Franco, que son de distintas nacionalidades, les cancelaban los vuelos. A otros que no le cancelaban los vuelos, pero las fronteras cerraban, y cerraban incluso para los nacionalizados o los residentes, y tenían que quedarse ahí en Kuala Lumpur. La situación era bastante estresante. Y justamente a nosotros nos pasó que la noche anterior a nuestro vuelo, que era el jueves en la mañana, el día miércoles nos llama por teléfono alguien de la universidad y nos dice: chicos, hay un problema. El primer ministro dice que los estudiantes extranjeros no pueden salir de Malasia, por lo cual quizás mañana ustedes no puedan salir de Kuala Lumpur, así que van a tener que mentir. Y nosotros con Franco quedamos plop. Dijimos, bueno, pero ¿cómo vamos a mentir? Quizás la mejor decisión es quedarnos acá en Malasia, hacemos la cuarentena acá en el departamento. Pero también decíamos, bueno, es una buena oportunidad de también estar con nuestra familia, pasar la pandemia con nuestra familia en Chile. Y bueno, en ese momento de mucha incertidumbre y temor, dijimos, tenemos dos opciones. Dijimos, bueno, actuemos con fe,
terminamos nuestras maletas, desarmamos nuestro departamento en forma muy maratónica, guardando todo así a la velocidad de la luz, y al otro día, jueves de la mañana, nos fuimos muy temprano al aeropuerto. Pues llegamos al aeropuerto y esto fue lo impactante. Aquí partió nuestro éxodo. Resulta que llegamos y igual como aquí en Chile, cuando uno llega al aeropuerto está la pantalla donde salen todos los vuelos. Y dice, cancelado, 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 cancelado. Cancelado, 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 cancelado. Y habían 2 o 3 que decía open y otros que no decían nada. Y ahí estaba nuestro vuelo, que no decía cancelado, pero tampoco decía que estaba abierto. Llegamos a la recepción y preguntamos y nos dicen, bueno, casi todos los vuelos han sido cancelados, pero déjeme chequear el suyo. Miraron el nuestro y nos dicen, miren, este no está cancelado, pero tampoco está confirmado, tienen que esperar. En ese momento sentí temor, literalmente. Me paralicé y sentí angustia. Dije, no vamos a poder ir a Chile. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a tener que volver a la residencia y pasar la cuarentena acá, solos. Muchos de nuestros amigos ya habían logrado subirse a los aviones también e irse. Y bueno, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y lo que hicimos es que nos fuimos a sentar al counter donde era nuestro vuelo. Llegamos al counter de nuestro vuelo con nuestras maletas y nos sentamos en el suelo los 3, ahí a esperar. Y mientras el temor se apoderaba de mí, me acuerdo justamente que yo estaba haciendo un curso, un libro, en un grupo de mujeres que tengo en Malasia sobre Éxodo. Estábamos estudiando todo Éxodo. Y ahí me acordé y dije, bueno, me siento literalmente como el pueblo de Israel. Tenemos la pandemia y tenemos esta situación en que los vuelos están cancelados, Chile había cerrado las fronteras. Y yo dije, este es mi momento para confiar. Y mientras tenía ganas de llorar, vino a mi corazón esta idea. Dije, ok Dios, aquí estamos, yo voy a confiar en ti y voy a ver el mar rojo abrirse. Y justamente tomé mi teléfono y les mandé la foto de todos los vuelos cancelados a mi familia y a mis amigos y les pedí que por favor oraran para que realmente Dios hiciera un milagro para que nosotros pudiéramos salir de Malasia. Y abrí mi Biblia, una gran herramienta, y dije, y empecé a leer los versículos de la Biblia que tenía subrayados sobre el temor. Y nos sentamos los 3 y empezamos a repetir un versículo tras otro. Lo que es muy divertido es que Malasia es un país musulmán, por lo cual yo no puedo sacar mi Biblia en un lugar público como el aeropuerto y menos ponerme a repetirla. Pero como estábamos en una situación especial, les prometo que se me olvidó que estaba en un país musulmán y agarré la Biblia y me puse a leerla en voz alta. Y a repetir un versículo tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta realmente experimentar esa paz sobrenatural que viene de Dios. Luego de eso, agarré mi celular y puse una lista de reproducción de canciones cristianas y empecé a cantar en voz alta. Una canción tras otra, una canción tras otra. Pasaron más o menos como 3 horas de espera, hasta que empezamos a ver movimiento en el counter. Y vinieron las chicas. Malasia hablan varios idiomas, pero el idioma principal se llama Bahasa. Y empezaron estas chicas a hablar en su idioma y yo no entiendo nada. Entonces no sabíamos qué iba a pasar, si el vuelo iba a ser cancelado o no. Tratábamos de acercarnos para preguntar qué era lo que iba a suceder. Y ahí esperando, yo caminaba de un lado a otro, cantando, cantando, cantando. Hasta que finalmente se para una persona del counter y dice, todas aquellas personas con nacionalidad india a este lado, el resto a este otro lado. Y yo dije, ay, quizás solamente van a dejar que la gente de India se pueda subir al avión y quizás nosotros no. Y dicen en aviado, dicen, todas aquellas personas con nacionalidad india no se pueden subir al avión porque hace 1 hora su frontera se cerró para todo el mundo. Nadie puede entrar ni salir de India. Y yo dije, ay, gracias Señor, nos salvamos. La fila empezó a avanzar y era mi turno. Cuando llegó mi turno me piden mi pasaporte y el de mi marido. Ya tomaron mi pasaporte, todo bien, y toman el de mi marido y resulta que él no es chileno, es argentino. Y ella me dice, él no es chileno, tiene que tener la nacionalidad o la residencia del último país de destino. Y como locos tratando de buscar el carnet de identidad de Franco. Lo buscamos, lo encontramos. Gracias a Dios no estaba vencido.
Lo tomamos, ella lo tomó, se lo llevó para preguntarle a la supervisora si es que efectivamente él podía subirse igual al avión, aunque no fuese chileno, porque la regla es que tú tenías que ser nacionalizado o residente. Finalmente, gracias a Dios, nos dejó hacer el check-in y estábamos listos. Empezamos a ir, llegamos hasta la aduana y el problema es que tenemos visa de estudiante ambos. Y dijimos, bueno Dios, ojalá acá podamos pasar porque si ven nuestra visa quizás no nos dejan salir. Nos miraron, nos pusieron el timbre, no nos preguntaron nada y logramos entrar. Nos subimos arriba del avión y hasta nuestro primer destino, que era Singapur. Llegando a Singapur nos medían a todos la temperatura con un sensor. Si tenías fiebre no te podías subir al siguiente avión. Nosotros rogando a Dios que ninguno de los tres tuviera fiebre. Pasamos. Logramos pasar y nos subimos al siguiente avión, que era Australia. Y también era la misma situación, muchísimos vuelos cancelados, mucha gente súper angustiada, triste, la gente tratando de volver a sus países, realmente era caótico el aeropuerto. Ya en Sydney, en Australia, estábamos ahí esperando, tuvimos que esperar como 6 horas hasta poder subirnos a nuestro avión. Y ahí pudimos conocer en este transcurso de espera a muchos latinos que iban en el mismo avión que nosotros. Y nos empiezan a contar que muchos vuelos desde Australia se habían cancelado a Chile y que este era el último avión que viajaba de Australia a Chile. En ese momento realmente dije, wow, me subí arriba del avión y pensé en esto. ¡Qué grande Dios! Primero, ni siquiera tuvimos que nosotros pagar los pasajes para poder venirnos a Chile. Muchas universidades le decían a su gente, tienen que volverse a su país de origen, pero ustedes tienen que arreglársela. Nosotros cada pasaje costó 1,5 millones de pesos, o sea, 3 millones de pesos nos regalaron para poder venirnos. 2. Nuestro vuelo no se había cancelado. Yo llego al aeropuerto y todos los vuelos cancelados menos el mío. Eso realmente era milagroso. Después, que Franco lo dejaran subir el avión aunque no fuese chileno. Lo otro, que logramos salir de Malasia aunque éramos estudiantes. Nos miraron y nos dijeron, bueno, se pueden ir igual. Que no tuviéramos fiebre entre medio de ningún avión. Y que además nos estábamos yendo en el último avión que iba desde Australia a Chile. Realmente era ver el poder de Dios, la soberanía, y que Dios estaba con nosotros en medio de esta situación difícil. Justamente, si nosotros vamos a la Biblia, tenemos muchos testimonios en la Biblia de hombres y mujeres de Dios que pudieron experimentar la gracia y el amor de Dios en medio de circunstancias complejas. Por una parte, podemos ver en el Antiguo Testamento una historia que a mí me impacta muchísimo. El pueblo de Israel cantó 7 veces afuera de Jericó y los muros cayeron y así pudieron conquistar la tierra. Me pregunto, ¿quién gana una guerra cantando? ¿Pero qué es lo que tenían en su mano? Los instrumentos. Y Dios les había dicho, vayan, llegan esto. Y alabaron y glorificaron a Dios. Y fue Dios quien hizo la obra. Luego, si vemos en el Nuevo Testamento, vemos la historia de Pablo y de Silas cuando estaban encarcelados. Vemos que ellos estaban en medio de esta situación, encarcelados injustamente por haber predicado la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Usaron su voz, cantaron y oraron a Dios. ¿Y qué pasó? Vino un terremoto muy fuerte y eso generó que los liberaran de la cárcel. Y dieron testimonio de quién era Dios. Me pregunto, ¿qué persona que está presa queda libre por un terremoto? Y que queda libre, no hay juicio ni nada. Realmente es milagroso. Por eso justamente hoy tenemos que ver cómo a través de esta historia que podemos ver en el libro de Éxodo del pueblo de Israel, lo podemos traer a hoy en día. Hoy quizás estamos pasando una situación súper difícil, estamos viviendo una pandemia. Estamos viviendo una pandemia que quizás nos bajó el trabajo. Quizás tenemos una enfermedad de antes o nos podemos haber contagiado del coronavirus. Tenemos angustia y desánimo de estar encerrados en la casa, de ver esta situación. Quizás perdimos un familiar en medio de esta situación. Quizás estás teniendo problemas matrimoniales o problemas de pareja por todo esto que tiene que ver con estar encerrados durante todo el día. O también tus proyectos se cancelaron o todo lo que tú tenías planeado, quizás tenías un viaje, unas vacaciones. Puede que en medio de esto hayan pasado muchas cosas y tú digas, bueno,
y te veas tentado a sentir temor y a quejarte. Pero saben, Dios está con nosotros y en nuestra vida siempre va a haber quizás un mar rojo o un ejército que nos está persiguiendo. Y así como vimos a Moisés y al pueblo de Israel, Dios a través de la Biblia nos enseña que en medio de las situaciones que parecen imposibles o muy difíciles, no debemos tener miedo. Debemos reconocer que Él es Dios y estar atentos para ver que la salvación viene de Él. Y bueno, como recordamos y celebramos hace muy poquito la Semana Santa, vemos cómo Dios liberó al pueblo de Israel a través de la última plaga. Y justamente recordemos la última plaga, que Dios les dijo al pueblo: tomarán un cordero, lo sacrificarán y tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta. Y cuando venga de noche el espíritu de la muerte, pasará de largo. Y esta historia, esto que vemos en la Biblia, es una representación de lo que pasaría con Jesús. Dios a través de Jesús nos hizo libres de la esclavitud, nos dio el regalo de la salvación. Hoy tú y yo somos hijos y hijas de Dios, que podemos vivir sin temor, estamos en paz con Dios además, sabiendo quién somos en Dios y sabiendo lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que Dios ha hecho además. Y también recordar que tenemos el precioso regalo del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso hoy nuestro mayor desafío como hijos y hijas de Dios es hacer una vida hacer vida esto. Saber que el mismo Dios que obró ayer liberando al pueblo de Israel es el mismo Dios que puede obrar hoy en nuestra vida a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y no solo eso, sino que siempre estará en nuestras vidas, hasta el fin del mundo. Por eso te pregunto, en medio de esta situación compleja que estamos viviendo, ¿por qué temes? ¿Por qué tememos? ¿Y cuál es tu vara? ¿Qué fue lo que Dios te dio en la mano? ¿Qué fue lo que Dios te dio para que usaras en este momento? Yo te animo que a pesar de todo esto no tengamos la tentación de sentir temor y quejarnos, sino que sea una oportunidad de avanzar en fe y confiar en Dios, que Él está con nosotros y que su paz es sobrenatural y su poder también. Así que no lo olvides. Te pregunto, ¿cuál es tu vara y por qué temes? Y ahora, justamente, para finalizar, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tener la oportunidad de poder tener tu palabra, que a través de la Biblia podemos aprender, Señor, de ti, de saber quién eres tú. Ayúdanos a que en medio de esta circunstancia que quizás parece difícil, que estamos viviendo cada uno personalmente, Señor, podamos ver quién eres tú y recordar que somos hijos y hijas de Dios y que no tenemos por qué temer. Muéstranos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, cuál es la vara que tú nos diste a cada uno, nuestros dones, nuestras habilidades, para que nos podamos mover y podamos, Señor, a través de eso mostrar que tú estás ahí, que la salvación viene de ti, Señor, y que tú presentarás batalla por nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Fue un placer poder compartirles esto. Les mando un abrazo virtual a cada uno y que puedan seguir profundizando en medio de esta palabra, y los animo a leer Éxodo. Es un excelente libro de la Biblia que en medio de esta circunstancia nos puede mostrar el amor, la gracia, la fidelidad de Dios y cómo nosotros podemos ser como Moisés, un líder en medio de esta situación. Canción, melodía de tu amor, me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy